Prepara tus preguntas y comentarios. Llámanos y estaremos listos para atenderte. Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Muy buen día, amigos de Camino de Vida. En este su programa que llevamos a cabo todos los días, hablaremos de cómo debemos estar fortalecidos en la forma como el Señor nos permite que nosotros podamos entender la adversidad. También miraremos cómo el reino del Señor viene para llevarnos y estar con Él eternamente en su compañía. Y miraremos cómo debemos aprender a escuchar. Es necesario. La historia nos habla de este caso. El Señor al que ama, disciplina, de acuerdo a lo que nos dice Hebreos en el primer capítulo, en el capítulo 12, verso número 6. Un predicador del Evangelio se sentía muy preocupado por el hecho de que Dios haya dejado a Satanás y a sus partidarios alrededor de este mundo en lugar de destruirlo. Otro predicador le dio alguna luz al sugerirle que la aniquilación de Satanás no podía haber sido la terminación del pecado en el universo, ya que existen millones de ángeles obedientes a su Creador y dispuestos a servirle, que podrían haber dudado del amor y misericordia de Dios si tal medida drástica hubiese sido tomada por el Creador contra el primero de los seres angélicos que se rebeló contra él. Esta idea le convenció con respecto a la creación entera, pero sin embargo quedó dudando con respecto a los cristianos. Estamos hablando del caso de dos predicadores que dejaban conocer sus puntos de vista en los cuales se establecía este diálogo. ¿Por qué el Señor permite que Satanás ataque precisamente a los que le aman en este mundo y no los libra enteramente de los ataques de tal enemigo? ¿Tiene acaso algún resultado positivo la existencia del mal en el mundo? A la luz de nuestra mente, que es tan limitada, entendemos que estas preguntas son supremamente subjetivas y que a la vez nos hacen esperar una respuesta que posiblemente no llegue fácilmente a nuestra mente. Un ejemplo que le dio un pescador de altura dedicado a la captura de bacalaos le ayudó a comprender o explicarse este misterio. Ante lo que es la pregunta por qué el Señor permite que Satanás ataque a quienes Él ama en este mundo y a la vez si hay algún resultado positivo en la existencia del mal. El ejemplo de este hombre que había estado por muchos años trabajando en el mar y que se dedicaba a la pesca del pescado llamado bacalao. Él, como experimentado pescador, le refirió que con objeto de que su pescado llegara fresco a los puertos en su mercado, construyó una gran piscina en su buque bacalero. En efecto, las piezas capturadas llegaban frescas al puerto, pero recordó al ministro que en el mar hay un movimiento continuo entre las criaturas vivas, huyendo los unos de los otros para mantener ese equilibrio ecológico por medio de los depredadores de las razas más débiles, a fin de que estos no se multipliquen en exceso y aquellos desaparezcan. Pero al encontrarse su pescado en las aguas quietas de la piscina, se echaban indolentemente a descansar en cualquier rincón, y sus carnes quedaban flojas, perdían sabor, por lo cual acudió al recurso de capturar dos pequeños tiburones para impedir que su pescado pudiera quedarse quieto. El ejercicio mantenía su carne firme. El predicador comprendió el ejemplo y lo usó en sus pláticas explicando
cómo los cristianos pueden volverse blandos, de indolentes a causa de la inactividad, hasta que Dios permite a Satanás y a sus agentes que le aguijoneen con pruebas y tribulaciones durante su vida, pero confortándoles con la promesa de que Dios no permite a sus hijos amados tentados o probados más de lo que pueden soportar, sino que provee justamente con la tribulación la salida para que puedan aguantar. En 1 Corintios 10:13 vemos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Y en los casos en que la tribulación ha traído la muerte, se cumple el plan perfecto de Dios según Filipenses 1:12. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es la recopilación de cómo el Señor nos permite que nosotros podamos apreciar y entender que cada uno de los actos a los cuales se refiere la humanidad, en muchas formas que no lo entendemos fácilmente, nos permite que podamos entender cómo nos fortalecemos frente a la adversidad de las cosas que nos suceden. Dice Mateo 10:6-7: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, el reino del Señor Jesús viene para llevarnos a la eternidad. Por eso es que la majestad gloriosa, eterna de Jesús llegó al universo para calmar la ira celestial del Padre, entregando su existencia física, haciendo que el hombre señalado y elegido en la santa y completa soberanía del Padre Creador tuviese un camino de gracia, y también para que el Hijo de Dios fuese eternamente alabado, como lo fue glorificado por el Señor Dios, reconociendo su maravillosa obra de sacrificio y de realidad. Valernos de la sagrada palabra del Señor, haciendo que sea ella la que se adentre en nuestras vidas, no para usarnos, aunque ello está contenido en sí, cumplimos o no su voluntad, sino en buscar por la fe del Señor y la promesa del Espíritu, que allí se encuentra el verdadero credo y doctrina de verdad del único y solo Dios y Mesías, que está por regresar, y así entonces verificar a los ojos sagrados del Señor que su ofrecimiento de vida eterna es real y cierto para nuestras vidas, porque nos provee dándonos su perdón y transformándonos para ser así receptores de las inmensas y preciosas huellas que solo el Señor pone en nuestro corazón, para que así entonces podamos alabarle y glorificarle, dado por cada acción que Él ha hecho a nuestro favor desde antes de nuestra llegada a este universo. Nada podemos ver, nada podemos ser y nada tenemos como nuestro si Dios no lo manifiesta y se mueve en nosotros, dándonos su palabra y permitiendo que ella sea sabia en nosotros. Nada, absolutamente nada ni nadie podrá hacerlo. Solo el Dios hombre, Dios real y único, Dios en el Padre, en Él y en el Espíritu. Tres, pero uno solo, es quien da todas las maravillas y adorna con su promesa lo que es la esperanza del hombre y su vida eterna en Dios nuestro Señor. El Señor nos ha dado la orden de tomar su palabra en su evangelio y llevarlo a todos aquellos que Él nos señale,
y que siendo semejantes a nosotros tengan medios y oportunidad de hacerlo y recibirlo, si ese es el placer de Dios. Nada tendría ninguna validez si ello no fuese venido de quien sí tiene el derecho y la autonomía para decidir y para ordenar hacer lo que Él quiere. Cuando leemos en su mensaje que es el Señor quien viene y que el reino de Él se acerca más cada día a nosotros, deberíamos sentirnos llenos de dicha y felicidad, porque bien sabemos y conocemos que su venida tendrá un objetivo perfecto, cual es el de liberarnos para siempre del pecado y hacernos suyos para el reino de Dios, donde Él, Jesús, estará presente y con Él estaremos ante el trono del Padre para alabarle y gozarle por toda la eternidad. Esa es la promesa que tenemos de Jesús. Eso es lo que Él nos ha dado para que nosotros podamos estar completamente y seguramente complacidos y recreados de la generosidad del Señor. Él tiene el propósito de salvarnos. Nosotros tenemos que fundamentar en su palabra la disciplina para cumplir con su voluntad y en esa forma, en obediencia, poder ser acreedores de la gracia divina, si eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Aprendamos a escuchar. Una de las muchísimas cosas que nos cuesta trabajo. Santiago dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es difícil, no es fácil entender cómo ante lo que el Señor nos ofrece, nosotros a veces no tenemos la clara disposición de obedecerle porque consideramos a veces que nosotros somos los que tenemos la razón para hacer y para actuar como bien se nos viene. Por eso, aprender a escuchar nos sirve para que nosotros podamos establecer buenas relaciones. Con ello, vamos a tener que convertirnos en buenos oyentes. Y para ser un buen oyente, tenemos que hacer lo siguiente. Lo más importante, número uno, es escuchar sin interrumpir. Y hazlo aunque sepas más que la persona que te está hablando. Respétalos lo suficiente como para valorar lo que dicen y escúchalos atentamente hasta que terminen. Segundo punto, también muy importante. Trata de entender sus puntos de vista, sus sentimientos, sus pensamientos y sus necesidades. En otras palabras, escucha para entender. En lugar de que tú supongas, pregunta cortésmente. ¿Estoy entendiendo bien lo que dices? ¿Quieres decir que sientes que no supongas? Verifica y para ello pregunta en el momento atinado. La tercera recomendación es evita llegar a conclusiones apresuradas. Escucha sin juzgar. Si lo que dicen no cuadra con lo que tú conoces, con lo que tú sabes, con lo que tú realmente tienes, no importa. Escucha, sigue escuchando. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar, nos dice el Proverbio 18. Cuando tú escuches más, tal vez tengas algún sentido para entender qué es lo que la otra persona nos está diciendo.
La cuarta recomendación dice, evita poner a otros a la defensiva. Y aquí nos explica, escucha sin corregir, argumentar ni subestimar. Responder, no fue así, o ¿qué esperabas? O estás demasiado sensible, fue una tontería, destruye, mata completamente la conversación. Tú tienes que respetar si quieres que te respeten. Tú tienes que escuchar atentamente si quieres que te escuchen a ti atentamente. Tú tienes que escuchar hasta el final sin interrupción para que a ti te escuchen también sin interrupción. La quinta recomendación es acepta sus percepciones y sentimientos como las expresiones válidas de alguien que tú valoras. Y es que tenemos que valorar a nuestros seres queridos, a nuestro prójimo. Y tenemos que hacerlo a la luz de que nuestro corazón ha sido cambiado para que tengamos humildad, generosidad y amor ante quien escuchamos. Cuando hablamos sobre esto, si estoy entendiendo bien, estás pensando, sintiendo, ¿estoy bien con lo que tú me has dicho y que yo estoy queriendo entender de esa forma? Pídeles que te ayuden a estar en la misma página de ellos, para que ellos puedan exactamente saber, primero, que han explicado, que han dejado conocer todo al detalle y que tú lo estás entendiendo realmente. Decir, por lo que me has dicho, entiendo por qué te sientes así. Aumentará la disposición de la otra persona para considerar tus pensamientos y aceptar las soluciones que tú le ofreces. Si quieres ganarte a la gente y si tú quieres influenciar en las otras personas, tienes que aprender a escuchar. Este punto es importantísimo porque nos lleva a que acrisolemos algo que es un tesoro, y es respetar a quien nos habla para que de esa forma también seamos respetados cuando nosotros hablamos. Hay una frase que nos deja conocer un poco sobre lo que es posiblemente el camino hacia el Señor. Dice esta frase, existen 1000 caminos por los cuales andar, pero solo uno nos conduce a la vida eterna, y es Jesucristo. No hay 2, ni 3, ni 4, ni 5. Solamente hay un camino, y ese es el camino que el Señor Jesús nos ha dejado como herencia para que nosotros recorramos de su mano los pasos que Él nos ha señalado. Amigos, eso nos hace recordar que caminemos buscando ser mejores. Será nuestra próxima intervención a partir del 2 de noviembre. Acompáñenme, hablaremos de metas, objetivos que guían acciones personales. Orémosle al Señor y digámosle, Padre Santo, gracias Señor Dios Omnipotente, por hacernos comprender que tu palabra debe ser ley en nosotros y que en todo instante debemos cumplirla para así honrarte a ti y a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador y nuestro Redentor ante ti, que eres Señor por sobre toda la creación. En el nombre santo de Jesús oramos para tu gloria. Amigos, hermanos, un abrazo muy especial. Espero que tengan un lindo día. Dios los bendiga. Y aquí estaremos mañana, si esa es la voluntad del Señor. Muchas gracias. Llegamos al final del programa Camino de Vida. No te vayas. Sigue en sintonía de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa, puedes llamar al 225-261-2837 y te daremos la información para hacerlo. O envía tu donación para Radio Amor 91.9 FM al 10870 Lovett Road, Baton Rouge, Luisiana. Código postal 7818.